Muy bien, señores, sean todos bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso de evaluación de inversiones nivel experto. En esta sesión les propongo el siguiente temario que va a ser desarrollado en el transcurso de la sesión. Primero vamos a evaluar proyectos de inversión que tienen flujo de caja perpetuos. Es decir, bueno, recordar un poco que estamos viendo el indicador de evaluación valor actual neto. Hemos desarrollado algunos ejemplos en la anterior sesión. Hoy vamos a terminar el desarrollo de algunos ejemplos más de lo que conlleva la evaluación de flujo de caja perpetuo. La idea de ver flujo de caja perpetuo es interesante de la lógica de que cuando nosotros evaluamos un proyecto de inversión, generalmente elegimos un periodo finito de evaluación, pero en casos particulares donde los flujos suelen ser perpetuos, es decir, como por ejemplo eh, una casa que está predestinada para el alquiler, digamos, ¿no? Si la casa se le hace en un adecuado mantenimiento, puede durar bastante tiempo. En consecuencia, podemos tener una lógica de una renta perpetua. Y así como las rentas, el alquiler de un terreno o determinados bienes que me van a generar rentas perpetuas, como también, por ejemplo, una patente o algún tipo de derecho, yo voy a hacer un esfuerzo que se llama inversión y los beneficios van a tener un comportamiento ya no finito, más bien con una temporalidad muy extensa. Entonces, eso es lo que vamos a ver en primera instancia. Lo segundo que vamos a ver es el tema del proyecto de inversión independiente con racionamiento de capital. Es decir, una empresa puede tener varios proyectos en mente, en cartera, el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C, y así un conjunto de proyectos, y cada proyecto va a tener seguramente un indicador de rentabilidad, va a tener un BAN. Bajo supuesto de que todos los proyectos sean rentables, es decir, que todos los proyectos tengan un BAN positivo, y obviamente algunos que no lo sean, pero ¿qué sucede? La pregunta es, ¿cuál es acepto, no? Entonces, la teoría que vimos en la anterior sesión es que si los proyectos son independientes, debería aceptar todos los que tengan BAN positivo. Sin embargo, este es el supuesto de que los recursos de la empresa sean ilimitados. Pero ¿qué sucede? Los recursos no necesariamente son limitados. Mejor dicho, los recursos no necesariamente son ilimitados. De hecho, lo más común es que los recursos sean limitados, de ahí viene el concepto de racionamiento de capital. Es decir, la empresa dispone un capital, o sea, una inversión, un monto de inversión para nuevos proyectos. Entonces la empresa va a realizar aquellos proyectos que sean rentables, pero siempre bajo el condicionante de la inversión. Entonces vamos a ver ese tema. También vamos a ver la tasa interna de retorno, vamos a ver su cálculo, vamos a ver sus problemas y vamos a hablar de alguna solución a los problemas de la TIR, que es la tasa interna de retorno modificada. Entonces, vamos a iniciar primero con ver flujo de caja perpetuo. Señores, ¿se entendió el temario que vamos a desarrollar hoy día? Clarísimo. Perfecto. Ahora, Muy claro. genial, gracias. En el transcurso de la sesión, denme por favor que avance unos 30 minutos y después de esos 30 minutos respondo a las preguntas. ¿Listo? Perfecto. Genial. Dejo compartir un momento y déjenme que abra abra un libro de Excel. Ok.
Y ahora vuelvo a compartir. Ya tengo abierto el libro de Excel y el Word. Entonces comparto nuevamente la pantalla. Entonces lo primero que vamos a ver es el tema de flujo de caja perpetuo. Como siempre estamos en la tercera clase, vamos a ir siempre de menos a más. Un poquito de paciencia por si vemos cuestiones básicas. Entonces lo que voy a hacer, voy a copiar este problemita para que lo podamos ver, entender y analizar. Bien, entonces este pequeño problema nos plantea que tenemos nosotros primero dos proyectos de inversión mutuamente excluyentes. Ambos proyectos requieren la misma inversión de 10 millones de dólares. La inversión A va a generar 2 millones que son perpetuos y la B genera 1,5 millones al final del primer año y después de esto sus ingresos que serán a razón del 2% por año. Entonces, primero vamos a ver la parte básica, la parte matemática. Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a mostrar los flujos de caja de ambos proyectos. Aquí voy a colocar un detalle, periodo 0, periodo 1. Como son flujos perpetuos, voy a hacer una proyección razonable. Voy a hacer una proyección, por ejemplo, vamos a hacer una proyección, como es Excel, no nos cuesta nada. Vamos a hacer una proyección a 500 años, ¿ya? 400. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a hacer una proyección a 400 años de ambos proyectos. Generalmente en una literatura, como ustedes vean, flujo de caja perpetuo, generalmente le llaman perpetuo cuando supera 100 años, ¿no? Pero en realidad perpetuo es hasta el infinito y más allá. Entonces, vamos a hacer los flujos de caja libre de ambos proyectos. Dice, fíjense que en ambos se requiere la misma inversión, menos 10 y menos 10. En el primero, ¿cuánto se espera que se genere de flujo de caja, señores? 2 millones, ¿no es cierto? Y van a ser perpetuos. Correcto, Evelyn, 2 millones. Y van a tener un comportamiento perpetuo. Entonces aquí coloco los dos y nos vamos hasta el infinito y más allá. Hasta nuestros 400 años. No se preocupen, es el Excel que los hace. Perfecto. Y otro proyecto genera 1,5 millones. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con otro proyecto? Genera Oh, 1, pero tiene un comportamiento Kevin, creciente. ¿cómo Déjeme que, puedo compartir con la computadora nomás? bueno, me silencié también yo, perdón. Están en su hogar esto, ¿no? Normal. Si les comentara todas las anécdotas que pasaron en la pandemia, digamos, ¿no? Hasta a veces teníamos reuniones docentes y un docente, oiga, mayor, no había activado su cámara, así que, y estaba en peloto, digamos, en plena reunión docente. En peloto quiere decir sin ropa, sin la pared superior, ¿no? Así es una cosa que pasa en la pandemia, ¿no? Así, Evelyn, cosa de la vida. Toda la vida es hermosa, ¿no? Todas esas cosas. Bien, entonces, perdón, el siguiente proyecto, señores, fíjense que tiene una tasa de crecimiento del 2%. Es decir, quiere decir que en el primer caso es perpetuo, pero constante. En el segundo caso
es perpetuo, pero ya tiene una tasa de incremento. Es decir, uno más la tasa a la cual se incrementa, fíjense que es el 2%. Es decir, que el segundo proyecto va a tener una tasa de incremento del 2%. Vale decir que va a tener un comportamiento creciente hasta el flujo 400, que es el horizonte de proyección que hemos trazado ahora mismo. Ahí está. Perfecto. Y el costo promedio ponderado de capital es del 7%. Entonces, tenemos la inversión, ambas son la misma inversión, y lo que nosotros vamos a determinar, señores, es la evaluación de cada uno de estos proyectos de inversión. Vamos a trabajar con dos decimales. Vamos a trabajar con dos decimales. Perfecto. Y voy a colocar acá los silenciados para el ruido. Entonces vamos a encontrar aquí detalle, valor, criterio, interpretación. Interpretación. Entonces, la lógica central es que vamos a encontrar nosotros el van del proyecto A. Sí, sí, ya lo hice, Evelyn, gracias. Ahora vamos a encontrar el van de cada proyecto, el van de A, el van de B. Entonces, me hacen recuerdo, señores, cómo procedemos. ¿Recuerdan que cada flujo que tenemos que hacer, tenemos que actualizarlo, ¿no, señores? Cada flujo de caja se lo debe actualizar y usamos una función de Excel, ¿no? Sí, BP, correcto, valor presente, o BNA, correcto, la función BNA. Como bien lo dice Evelyn, la función de Excel que nos facilita un montón esto es la función BNA, donde tenemos el costo de capital. Ese costo de capital, como va a ser constante para ambos proyectos, lo inmovilizamos. Y ahora me pide los flujos de caja proyectados, es decir, desde el número 1, desde el flujo de caja número 1 hasta el último flujo de caja. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la función? Me está trayendo al presente todos los flujos de caja futuros. Y ahora le tengo que restar la inversión. Es decir, esta función, repito, lo que está haciendo es trayéndome al presente todos los flujos futuros. Me está actualizando. Y una vez traído al presente, debería yo restar la inversión. Pero la inversión, como está con negativo, colocamos más y automáticamente se estaría restando, ¿no, señores? Y tendríamos un ban de 18,57 millones de dólares. El criterio sería, recuerden, el criterio lo podemos automatizar, es decir, si el ban es mayor que cero, ¿qué hacemos? La decisión es aceptar. Pero si el ban no es mayor que cero, entonces la decisión es rechazar. En este caso, estamos hablando de un ban mayor que cero. En consecuencia, en el criterio me va a salir aceptar. Doy en Enter y efectivamente sale aceptar. La interpretación, recordemos lo básico, me está diciendo que el proyecto de inversión cubre el costo de capital, ¿sí? Y cuando hablamos de cubre el costo de capital, recuerden ustedes que tiene que venirse a la mente el gráfico, el gráfico de estructura de capital, es decir, la estructura es la combinación de deuda, patrimonio. Es decir, un ban mayor a cero quiere decir que estamos haciendo feliz al banco, estamos haciendo feliz al dueño y además estamos generando riqueza para la empresa en este importe. O estamos contribuyendo a que el valor de la empresa se incremente en este importe. Es decir, estamos generando valor, estamos generando riqueza.
Ese es el concepto de un van positivo. Ahora, de igual manera, vamos a aplicar la misma metodología para el proyecto B. Es decir, colocamos igual BNA, la tasa y los flujos de caja perpetuos, pero en este caso perpetuos crecientes. Cierro paréntesis y más la inversión. Recuerden ustedes que lo que estamos haciendo es actualizar los flujos de caja al periodo cero, es decir, esta función lo que hace es actualizar los flujos. Y en realidad es menos la inversión, pero como la inversión está con negativo, se le coloca más. Es esa la lógica, que siempre hay que tenerla bien clara. Entonces tenemos un ban de 20 millones. Como ustedes verán, y el criterio sería el mismo, es decir, si el ban es mayor que cero, se acepta y si es menor, se rechaza. Pero en este caso, los proyectos de inversión son mutuamente excluyentes. Es decir, que mutuamente excluyente, si ustedes lo ven desde el punto de vista gráfico, mutuamente excluyente en teoría de conjuntos, quiere decir dos conjuntos que no se intersectan. Eso quiere decir mutuamente excluyente, o sea, no hay intersección de los conjuntos. En este caso, mutuamente excluyente quiere decir que entre ambos me tendría que quedar con uno, porque mutuamente excluyente en el lenguaje financiero quiere decir que tanto el proyecto A y el proyecto B compiten por el mismo dinero. Es decir, que solamente nosotros disponemos de 10 millones. Es decir, disponemos de 10 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Solo disponemos de 10 millones. En consecuencia, no puedo hacer ambos proyectos, porque ambos proyectos compiten por el mismo dinero. En consecuencia, debería aceptar aquel proyecto que contribuye más a la generación de riqueza empresarial. En este caso, sería el proyecto B. El proyecto B contribuye a la mayor generación de riqueza, como bien lo menciona Evelyn en los comentarios. Ahora bien, ahora bien, tenemos dos proyectos de inversión eh, mutuamente excluyentes y aceptamos el B. Pero ¿qué sucede? Como ustedes verán, ustedes deben tener una duda seguramente que por qué hice la proyección a 200 y no a 500, ¿por qué no 1000, no? Porque en realidad, cuando hablamos de concepto de flujo perpetuo, tiene principio pero no tiene final. ¿Por qué 400 y por qué no 500 y por qué no? En realidad, podría haberlo hecho a 500 o a 1000. Pero la idea es a partir de esta metodología lógica, la idea es que vamos a hacer los mismos cálculos, señores, pero vamos a acudir a la matemática financiera. La matemática financiera tiene fórmulas para trabajar flujos perpetuos constantes y para trabajar flujos perpetuos crecientes. Entonces, la matemática financiera me dice lo siguiente. Si nosotros queremos evaluar un flujo perpetuo y este flujo perpetuo a su vez tiene un comportamiento creciente pero constante, el van quedaría definido de la siguiente forma. Sería el cociente de qué? Del flujo de caja libre del primer año sobre el costo promedio ponderado de capital menos, menos la inversión inicial. Entonces, fíjense ustedes que esta sería la ecuación matemática que usted debería aplicar cuando tiene flujos perpetuos y tiene un comportamiento constante. Es decir, si nosotros hacemos esto, miren, veamos la fórmula, dice flujo de caja libre del primer año dividido entre el costo de capital, dice menos la inversión. Pero ¿qué sucede? La inversión la tenemos como negativo nosotros en Excel. En consecuencia,
debería colocar el signo de más. ¿Correcto, señores? Más, pero lo que estaría pasando es que estaría restando, ¿no? Entonces hay que entender la magnitud de la fórmula, porque la fórmula aparentemente es bien sencilla, pero poderosa. Porque, ¿qué es lo que hace esta parte de la fórmula, señores? ¿Qué es esta parte de aquí? Lo que hace esta parte de la fórmula es simplemente actualizar todos estos flujos, pero considera la perpetuidad, es decir, los flujos hasta el infinito. Entonces, si aprieto Enter, ¿qué nos da, señores? Nos da la misma respuesta anterior, ¿no es cierto? Pero, correcto, Belín, pero, ¿qué ven ustedes que es más cómodo, más práctico? Más práctico es definitivamente aplicar la fórmula matemática. Pero sin embargo, no me fui directamente a la fórmula matemática porque uno lo ve como demasiado simple y no entiende la lógica de la fórmula. Por eso hice la proyección de mucho flujo de caja para demostrar que la fórmula, todo este cálculo que en primera instancia es tedioso, porque he hecho una proyección a 400 flujos, a 400 años, perdón, 400 flujos. Obviamente, si yo sé el comportamiento de los flujos, entonces esta es la fórmula que debo usar cuando los flujos son perpetuos y constantes. Pero sin embargo, si los flujos tienen un comportamiento ya creciente, entonces la fórmula cambia un poquito. Cuando los flujos tienen un comportamiento creciente, señores, entonces lo que hacemos nosotros simplemente es restar al costo promedio ponderado de capital, usted le resta la tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento de los flujos. En ese sentido, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos igual, vea la fórmula, me dice el flujo de caja número uno, es decir, este señor. Me dice que hay que dividir, ¿entre qué hay que dividir? Entre el costo de capital, ¿correcto? Menos la tasa de crecimiento, que era 2%. ¿Sí? La tasa de crecimiento era 2%. Y ahora hay que restar la inversión, pero la inversión está con negativo. Entonces le colocamos más para que se pueda restar. Y damos un Enter. ¿Y qué nos da? Nos da los mismos 20 millones de dólares. Pero como ustedes pueden observar, la fórmula es más amigable, es más operativa. Esta fórmula es la que me permite determinar el BAN cuando los flujos de caja, fíjense ustedes, tienen un comportamiento creciente y perpetuo, es decir, hasta el infinito. ¿Se entiende, señores? ¿Se entendió la lógica? Sí, Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Gracias. Adelante, Daniel. Dice, sí, le entendí eso, pero yo me estaba así analizando qué fuera si la razón fuera variable, ¿no? En el segundo caso, Claro la que razón sí. creciente. ¿Se Perfecto. utilizaría la misma fórmula? No, 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 Daniel. Sí, claro. Respondo la pregunta de Daniel y aprovecho también a responder la pregunta que hizo al principio de la clase. Mm, tenemos la pregunta inicial de Ricardo, ¿no? Ricardo puede copiar y pegar su pregunta nuevamente para que los que están nuevamente la puedan ver. Gracias, Ricardo. sí. Bien. Entonces, a la pregunta de su colega, cuando la tasa ya es variable, es importante tener en cuenta que esto se aplica siempre y cuando la tasa sea constante, ¿no? Pero si la tasa es variable, entonces ahí lo que correspondería, si varía periodo a periodo,
tendría que hacer una proyección periodo a periodo, pero generalmente va a ser variable, quizás unos 5 años, y ya después usted va a mantener una tasa constante a la cual van a crecer todos los flujos, ¿no, señores? Entonces, para los primeros flujos con tasa variable, ni modo, va a tener que usar la función BNA para esa parte, pero y para la otra parte que tiene una tasa de crecimiento constante, ahí sí aplicaría la fórmula, porque esta fórmula se basa en el supuesto que todos los flujos crecen a la misma tasa. ¿Se entiende o quiero un ejemplo? Un ejemplo, por favor. Excelente, excelente. Hacemos un ejemplo entonces. Entonces, atendiendo a la pregunta, hago un ejemplo. Voy a hacer acá en otra hojita. Entonces, vamos a detalle, periodo 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces, voy a hacer un ejemplito para poder responder la pregunta que es pertinente. Flujo de caja libre, por ejemplo, que tengamos menos 10 millones y este flujo sea de 2. Y acá voy a colocar diferentes tasas de crecimiento. ¿Listo? Acá que quedamos 2%, acá 3%, aquí que crezcamos 1%, ¿ya? Acá 2%, aquí digamos 3%, aquí, y de acá en adelante 4%. Es decir, del flujo 4 en adelante, que sea 4%. Entonces, este flujo va a crecer, ¿a qué tasa? Al 3%. El siguiente flujo va a decrecer, el otro flujo va a crecer, el otro flujo va a crecer. Entonces tenemos ahí diferentes tasas de crecimiento de acuerdo a una proyección, y recuerden que la proyección puede darse en función a los estados de la economía, ¿no es cierto? En función a los diferentes pronósticos, uno hace una proyección. Aquí, por ejemplo, podría pensar que va a entrar un importante competidor al mercado, y si entra un competidor importante, seguramente va a afectar a mi flujo de caja. Pero después en adelante, los flujos de caja van a tener un comportamiento perpetuo. Es decir, que mi flujo 6, ¿sí? Mi flujo 6 también va a crecer a una tasa del 4%, perdón, este señor, por uno más la tasa, ¿no? Es decir, entonces, en este sentido, ¿qué hay que hacer? Primero, genial. Voy a dividirlo en dos partes, el problema, porque me parece interesante el análisis. Voy a usar un costo promedio ponderado de capital para el ejemplo del 10% también. Y voy a hacer valor unidad. Entonces, voy a hacer una división entre esta parte de aquí, señores, esta parte de aquí, en la cual es la tasa de crecimiento, vean ustedes, la tasa de crecimiento es diferente. Entonces, a esto le voy a llamar flujo de caja. La tasa de crecimiento es variable, ¿sí? A esto le voy a llamar flujo de caja explícito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque conozco la tasa de crecimiento, y la tasa de crecimiento perpetua, o sea, ¿qué quiere decir? A estos flujos de caja que van a crecer de manera perpetua al 4%, le voy a llamar flujos implícitos, porque van a estar al infinito, ¿correcto? Entonces, tengo estos flujos explícitos que conozco la tasa variable, y tengo estos otros flujos que tienen un comportamiento ya perpetuo, pero al 4%. Perfecto. Entonces, si conozco esa información, entonces lo que voy a hacer es el valor actual, primero, del flujo de caja libre,
explícito, digamos que todo está en bolivianos, ¿y qué hago? BNA. BNA, la tasa, y actualizo todos estos flujos. Lo actualizo de manera normal. Perfecto. Ahora, voy a hallar el valor actual de los flujos de caja libre, que le voy a llamar flujo de caja libre implícito, los que están en el infinito y más allá, y hay que entender algunas cuestiones importantes. Entonces, sucede lo siguiente, sucede lo siguiente. Sucede que este flujo de caja va a crecer de manera perpetua, y quiero que hagan la siguiente analogía para que se entienda un poco más. Vamos a asumir que este 4 es como si fuera nuestro cero, ¿ya? Y este sea nuestro flujo número 1. Este es nuestro flujo de caja número 1 y va a crecer a una tasa perpetua. Entonces, ¿qué hago yo? Miren, voy a ocupar la fórmula. ¿Qué hago? Si usted divide este flujo dividido entre, déjeme que traiga la formulita de aquí, para que la tengamos visible. Ahí. Miren, esta fórmula que es la que voy a aplicar. Y estoy asumiendo que este flujo es el número 1. O sea, yo sé que es el 5, pero para entender la analogía, vamos a asumir que el 4 es el cero y este 1 es el primer flujo de caja proyectado. Y van a crecer todo al 4%. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer la división de este flujo dividido entre el costo de capital menos la tasa de crecimiento, que sería este 4%. ¿Estamos hasta ahí, señores? ¿Me están siguiendo? Evelyn me dice que sí, los demás. Sí, profesor. Excelente, excelente. Ahora miren, doy un enter. Y uno podría decir, 36, pero a ver. Es interesante cuando uno aplica la fórmula entender en qué momento o en qué lugar del tiempo la aplica. Como la estoy aplicando en el periodo 5, lo que hace la fórmula es todos los flujos perpetuos no me lo bota en el periodo 0. ¿Dónde me lo está botando? Si empezó en el 5, ¿dónde me lo bota? ¿En el 4? En el 4, correcto. Es decir, toda la corriente perpetua de flujo, toda la corriente perpetua, es decir, el flujo 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el infinito, gracias, Fran, me lo está botando en el periodo 4. Entonces, este flujo, señores, no está en el periodo 0, está en el periodo 4, ¿correcto? Y como está en el periodo 4, del periodo 4, nosotros tenemos que traerlo al periodo 0. Y acá ocupamos esta fórmula, recuerden ustedes, el valor presente es igual al valor futuro, 1 más la tasa a la menos t. Esa es la fórmula de interés compuesto. Es decir, que este flujo de aquí, le podríamos colocar paréntesis, porque siempre digo, los paréntesis mejor que sobren, pero que no falten, ¿sí? ¿Sí? Está en el 5. ¿Cómo lo actualizo? Puedo usar la función potencia, miren. Potencia de 1 más el costo de capital y lo actualizo por ¿cuánto? ¿Cuánto sería menos t? ¿T sería cuánto, señores? Menos 4. Correcto, Evelyn. T sería menos 4, ¿no, señores? Porque lo vamos a actualizar por 4 periodos. Por menos 4. Señores, ¿se entiende la lógica? Sí. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Entonces, y
Y entonces ya con esto, con estas dos separaciones, recién el valor actual de los flujos de caja libre, ya podríamos nosotros sumamos los dos flujos de caja libre, y recién podríamos encontrar el BAN. El BAN sería el flujo de caja libre total, ¿no es cierto? Tanto del periodo explícito como del periodo implícito, más la inversión, en realidad es menos, ¿no? Claro, Belín, puedo repetir la fórmula de la celda C7. Perfecto. C7, ¿qué es lo que hace la fórmula de Belín? Me está actualizando tu flujo de caja al periodo cero. Es decir, el periodo 1, 2, 3 y 4 me lo está botando en el periodo cero. ¿Se entiende, Belín? ¿Sí? Excelente, excelente. Entonces, este sería el BAN y este sería el procedimiento si es que ustedes tienen diferentes tasas de crecimiento de los flujos, pero como le mencionaba en el ejemplo, esto ocurre por cierto periodo, y ya después, porque sería medio que complicado, digamos, hacer una proyección perpetua con diferentes tasas de crecimiento, ¿no? Generalmente debo definir un periodo de proyección explícito, sea 5, 8, 10 años, explícito, y luego ya el implícito ya hasta el infinito y más allá. ¿Respondí su pregunta? Profesor, y me perdí en la fórmula de de la celda C10, por favor. Claro que sí. En la celda C10, recuerden ustedes que tenemos, en primer lugar, el valor actual de los flujos, ¿no es cierto? A este valor actual de los flujos le tengo que restar la inversión. Pero, ¿qué estoy haciendo? En realidad estoy sumando. ¿Y por qué sumo? Porque la inversión está con negativo. ¿Correcto? El Ah, BAN perfecto, más la gracias. inversión. Excelente, excelente. ¿Respondí su pregunta? Sí. Perfecto. ¿Quién me hizo la interrogante para que me recuerde? ¿Frank? ¿Frank preguntó? No pregunté yo. Ah, ok, gracias. Ricardo, creo. Ricardo. Gracias. Ricardo, ¿respondí su pregunta? Bueno, esto no era lo que pregunté yo, sino lo que había dejado por escrito. Ah, ya, perdón, gracias. Ahora vamos a la pregunta de Ricardo por escrito. Aprovecho este ejemplo, ¿ya? Bien, bien. La pregunta que hizo, todos tienen acceso al chat, a la pregunta que nos, que nos propone Ricardo, ¿sí? Bien. Entonces, respondo a la pregunta del chat y la pregunta es pertinente. Miren, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos dos proyectos de inversión. Y la pregunta que hace Ricardo es, profesor, si, si la empresa como tal, o sea, la empresa tiene una estructura de capital. La empresa como tal tiene su estructura de capital y tiene una combinación de deuda-patrimonio. Tiene la combinación de deuda y tiene la combinación de patrimonio. Y cada fuente de financiamiento tiene sus costos asociados, costo de la deuda, costo de los recursos propios, y a partir de esto tiene un costo promedio ponderado de capital, o el famoso WACC, por sus siglas en inglés. Ahora bien, entonces esta empresa, que es empresa en marcha, puede tener varios proyectos por hacer. A, B, C, D. Y la pregunta del colega es, profesor, si la empresa tiene diferentes proyectos por hacer, para evaluarlos,
utilizo la misma tasa, el mismo costo de capital de la empresa, es decir, A, B, C y D los evalúo con el mismo costo de capital. Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué? Y en qué casos no. Señores, ¿se entiende la pregunta del colega? Me dicen que sí, 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 Pedro. Luis me dice que sí. Bien. Entonces es importante entender la pregunta para poder tratar de entre todos llegar a la respuesta. Bien. Para responder, tendríamos que plantear y hacer ciertos supuestos, ¿no? A ver, supuesto número uno. Vamos a suponer que la empresa, para empezar, tiene una estructura de capital óptima. Es decir, que tiene la combinación deuda-patrimonio que minimiza el riesgo. O sea, tiene una estructura de capital óptima. Entonces, primer supuesto. Segundo supuesto es que los proyectos A, B y C son del mismo rubro de la empresa. Si son del mismo rubro de la empresa, vale decir igual riesgo, ¿sí? Igual riesgo. Si son proyectos, entonces como yo definí una estructura de capital óptima, esa estructura de capital óptima es como una receta, ¿no? Y esa estructura de capital, esa combinación deuda-patrimonio óptima, y como los proyectos son relacionados a mi sector, entonces comparten el mismo riesgo. Bajo ese supuesto, metodológicamente debería usar la misma tasa de descuento, el mismo costo de capital. Primer escenario. Ahora, ¿se entendió, señores, el primer escenario? Tengo entendido. Gracias, Fran. Me dicen sí, sí, Ricardo. Ok, perfecto. Bajo ese escenario, es coherente tener la misma tasa para todos los proyectos. Ahora, recuerden ustedes que la tasa tiene que reflejar el riesgo del emprendimiento. En consecuencia, pero si la empresa está en un sector y quiere invertir en otro de otro riesgo, entonces lo que podríamos hacer es quizás mantener la misma estructura de capital, o sea, la misma combinación deuda y patrimonio, ¿sí? Pero como estamos en otro sector, entonces el CAE variaría también, porque recuerden, el caso E está en función al riesgo de mercado. Y como estamos en otro mercado, entonces ese otro mercado tiene otros riesgos. Entonces no sería coherente trabajar con el mismo. Podemos mantener la estructura de capital que la empresa ha definido como óptima para ella, digamos 70-30. Pero como estamos en otro sector, en consecuencia, el costo de capital propio ya no refleja el riesgo de ese sector, porque estamos en otro sector. Por lo tanto, tendríamos que trabajar con otra tasa de descuento. Y en consecuencia, esto daría lugar a otro WACC. Correcto, diferente sería el tipo de industria, correcto, Evelyn. Entonces, en ese sentido, ya no tendría coherencia. Adelante, Daniel. Licenciado, eso sí lo entiendo. Y en el caso del costo de la deuda, si me financio de dos diferentes bancos con tasas diferentes, ¿cómo calcularía el costo de la deuda? Excelente, excelente, excelente pregunta. Excelente pregunta. Excelente. Voy a esbozar la respuesta, Daniel, pero la voy a hacer matemáticas cuando estemos en la segunda parte del curso, porque recuerde que la segunda parte es efectivamente el costo de la deuda. Pero ahora voy a esbozar una respuesta. ¿Listo? Podríamos hacer una tasa ponderada. Podría ser una tasa ponderada la solución. Es decir, entre ambas tasas podría sacar una tasa ponderada. Sería una aproximación a la verdad. Aproximación, no la verdad. ¿Respondí su Ya, licenciado, pregunta? listo, licenciado. Muy bien. Genial, gracias. Adelante. Tengo la pregunta de Ricardo. Esto significa que en proyecto de investigación y desarrollo, para abrir, sí, claro que sí, claro que sí.
Si estamos hablando nuevas líneas de negocio en nuevos mercados, deberíamos tomar tasas diferentes, porque es riesgo diferente. Eso es uno. Eso desde el punto de vista metodológico, ¿no? Pero sin embargo, en algunos casos, la tasa de descuento es una decisión. Y a veces la decisión está por encima de la metodología. Me explico. La empresa como tal, como corporación, define una estructura de capital y define un costo de capital. Y esa tasa, por orden del directorio, la aplican para evaluar todos los proyectos de inversión. Entonces, ya eso viene a ser ya una decisión más que una metodología, ¿no? ¿Correcto? Porque al final del día es la tasa que definen ellos, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaríamos diciendo que estamos pidiendo la misma tasa independientemente al riesgo de los sectores, solamente basándose en el riesgo de la empresa, pero ya sería una decisión empresarial esa, ¿no? Ya no obedece a la teoría metodológica que les acabo de mencionar, ¿no? Excelente. ¿Respondí las preguntas, señores? Sí. Pero claro, Gracias, Ricardo. Excelente, excelente, excelente. Ahora, continuando con la sesión, no sé si Evelyn quiere hacer sus preguntas ahora o quizás en otro momento. Ah, sí, sí, profesor. Adelante. Eh, en cuanto a la estructura de capital, si yo tuviera deuda, capital y acciones preferentes, eh, saco el costo promedio ponderado en base a esos tres ítems y, Totalmente, adelante. Continúe. Usted me dice cuando termine. Adelante. en este caso justo estoy con un tema de, más que todo es una duda, eh, porque me dieron un pequeño caso, lo he resuelto, pero tengo dudas. No sé en todo caso si lo puedo mostrar o lo explico. Comparta su pantalla. Compara su pantalla y compara su pantalla. Dejo de compartir. Me parece Mm. pertinente, ¿no? Que vamos a ver el tema de costo capital, pero no veo complejidad en la pregunta, entonces creo que nos ayudaría a hacernos Ahí una intro a está. lo que viene. Dejo de compartir y usted compare su pantalla. Dejo de Ya, compartir. perfecto. Adelante. Voy a compartir. Ya ahí se ve. Aún no, Evelyn. Ahora sí. Voy a compartir. Creo que no estaba permitido que comparta. Y ahora, ¿se ve? No se ve, Evelyn. No se ve, No, no Evelyn. se ve. Pero creo que es... ahí está. Ya, Ah, ahora sí. ahora sí, Evelyn. Perfecto. Esto es lo que le estaba mencionando. ¿Ya? Me ¿Lo puede dan este acercar caso a Evelyn un poquito más, por favor? ¿Le puede dar un zoom? Ok. o al caso. No, ella hace estructura, ¿no? Ahí está, sí. Esto le digo, me daban la deuda, el capital, acciones preferentes, las tasas, el peso, mejor dicho. Eh, lo que yo no estoy segura, porque acá me indica otro docente acá en Lima, en Perú, es por eso era conveniente que usted me saque de dudas. Más confío en usted que en esta persona, mejor dicho. Y acá me dice que debo tener en cuenta solamente para hallar el flujo perpetuo, solamente me dice el KE, que en este caso es la deuda. Eso es lo que no entiendo. Si se supone que el costo promedio, creo yo que estos son estos tres ítems. ¿O no sería así? Como Y dice acá, el ecualizador, vamos perpetuo. Vamos, primero, si son allá. flujos de caja libre, ¿sí? Si son flujos de caja libre, la tasa a utilizar siempre va a ser el costo promedio ponderado de capital.
Y Ujú. ahí tiene la estructura, la combinación deuda-patrimonio, que fíjese que suma, cabalmente suma 90%. Entonces, las Sí. acciones preferentes son otra fuente de financiamiento que es parte del costo promedio ponderado de capital. Y por lo tanto, Ujú. debería usted calcular su costo inherente. Y para sacar su WACC, debería calcular el costo de la deuda por el peso de la deuda, el costo del capital definido por el CAE, por el peso del capital y el costo de las acciones preferentes multiplicado por el peso. Correcto. Ya eso fue lo que hice. Dele doble clic ahí. Ahí usted multiplicó Ujú. por el CAE y el 50% Lo lo hallé mediante, en este caso, el CAE, sacó su por, beta apalancado, ¿no? exacto. Ese beta apalancado, usó el KPM, eso lo vamos a armar nosotros más adelante, pero está bien su Ujú. cálculo. ¿Y cómo calculó el costo de la acción preferente? Eh, por ejemplo, acá en el WAC solamente lo sumé y lo multipliqué en acciones preferentes, o sea, 10% por el 8%. El 8% era el costo de la acción preferente, el cálculo Sí, decía. sí. Ah, ya, perfecto, Y perfecto, ahora el docente me indica que para el flujo perpetuo, que es esta parte donde estoy señalando, me dice que solamente yo he debido sacar es, este 1056 lo vinculé, este es el WAC, correcto. pero él me dice no, que solamente has debido tener en cuenta solamente la deuda. Eso es lo que no entiendo. Bien. Ok, gracias, Y lo, Evelyn. y sí, y para finalizar, Adelante. como estamos tocando flujo perpetuo, estoy aprovechando. Doble clic. Dele doble clic, por favor, Evelyn. Sí, acá Oh, he tenido en cuenta el flujo perpetuo en años, ya, mejor dicho, para los años, 100 años hice, he hecho la proyección para 100 años. Pero esta fórmula que he vinculado al primer año, lo he hecho dividiendo eh, el flujo perpetuo que me dan en años entre el WAC. Pero él me dice nuevamente que lo he debido hacer con el CAE solamente. Eso es lo que no entiendo, no. ahora, a ver, vamos por parte, como dice el ecualizador. El flujo de caja, ¿cuáles son sus flujos de caja perpetuos? ¿Son los 3 millones de soles? No, yo lo he puesto dividiendo, como le digo, los tres No, mil. pero el enunciado que menciona, estos son 3 millones de soles Ah, anuales. dice, genera flujos perpetuos anuales por 3 millones. Perfecto. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, le ayudamos a Belín porque es pertinente. Si queremos calcular el BAN, dé un clic a Belín por ahí donde sea, coloque igual, igual, y divida los 3 millones de soles, los 3 millones de soles, dividido entre el costo de capital que encontró. Bien, hasta Ya, ahí lo que está haciendo Evelyn, señores, es trayendo al presente todos los flujos de caja libre perpetuo. Es importante, y acá profundizo y aclaro para todos, cuando la literatura, y hablo de la literatura que usa el INCAE de Costa Rica, ¿sí? La literatura de los libros de finanzas corporativas que usamos en América Latina, como es el Ross, uno de los más conocidos, en Argentina, Guillermo López Dunraun, o u otro autor que ustedes tengan en sus países, la metodología de evaluación es con base a flujo de caja libre. Si no me dice, se asume que es flujo de caja libre. Y si usted trabaja con flujo de caja libre, la tasa que debe usar para descontar esos flujos de caja libre es el WACC, es el costo promedio ponderado de capital. Ahora, lo que usted ha hecho ahí, Evelyn, es actualizar todos los flujos de caja libre a esa tasa. Ahora tiene que, en este caso, colocarle menos la inversión, que es 12 millones de soles, menos. no, ya está en menos, Ah, ya entonces está menos, pongo más. entonces más, Evelyn, entonces, ¿no? Ya, Enter. Y ese sería su valor actual neto, Evelyn. Tan simple ya. como eso. ¿Y por qué entonces este docente me dijo que
para hallar el flujo perpetuo tenía que dividir 3.000 entre el WACC. Y saldría este resultado. Y ese resultado recién ponerlo en los flujos. Les responderé como le respondo a mis estudiantes acá en Bolivia. La vida es hermosa. Es incorrecto, Eli. Sí. Ujú. ¿Ah? Es incorrecto lo que le dijeron. No tiene Ah, lógica. Y acá tenemos 12 profesionales que lo pueden corroborar. O 30. ¿Cuánto tenemos en sala, señores? ya, perfecto. Tenemos 20 profesionales. ¿No? Excelente. Gracias, Evelyn, por compartir su idea, porque fíjense que, señores, no he perdido tiempo porque lo que compartió Evelyn es pertinente al curso, ¿no, señores? Sí, justo aproveché que estaba tocando ese tema. Excelente, excelente. Y así, por favor, siéntanse en la libertad, ustedes y la idea de estos cursos que sea de provecho para todos. Y si ustedes tienen un tema que va a enriquecer la clase, lo comparten y lo debatimos entre todos. Excelente. Perfecto. Genial. Ok, continuemos con la diversión, señores. Entonces, eh, hemos visto, recapitulando un poco, flujo de caja perpetuo. Hemos visto las dos fórmulas matemáticas para poder encontrarlo. Hemos, ahí nos dice Ricardo, gracias Evelyn. Bien, eh, también hemos visto, hemos respondido a una consulta en el cual nos preguntaron que también era pertinente el tema de diferentes tasas de crecimiento. Vimos un caso de Perú, de Beluín, y le dimos respuesta. Perfecto, genial. Entonces, a este le voy a llamar flujo de caja libre perpetuo, para que lo tengamos claro en el Excel. Perpetuo. Y acá, duda 01, ¿ya? Esto fue que nació de una pregunta. Bien, ahora bien. Ahora hay otro tema que también quiero compartir con ustedes. Me voy a ir al enunciado, que es, vamos a hacer otro ejemplo más ilustrativo, que también me parece interesante como ejemplo, para cerrar el tema de flujo de caja perpetuo, porque habla de punto de equilibrio o punto de diferencia, que es lo que vimos nosotros antes. Y ya después de este tema vamos al tema de racionamiento de capital, que viene de la mano de optimización. Bien, voy a copiar. Perfecto, ahí lo tenemos. Acerco mi pantalla. Y vamos a dar la solución en esta parte del Excel para que podamos ver. Bien, a ver, entre todos vamos a leer el enunciado. Tenemos una determinada empresa, desea establecer un cementerio privado. De acuerdo al director financiero, señor Barry, el negocio se ve bien. Como resultado, el proyecto del cementerio proporcionará una entrada neta de efectivo de $115,000 el primer año, y se ha proyectado flujos de efectivos perpetuos que crezcan a una tasa del 6%. El proyecto requiere una inversión de $1.400.000. Suponiendo que la empresa exige un rendimiento de 13%, es decir, este es su costo de capital, me pregunta, ¿debería ser aceptada la inversión? Entonces, nosotros damos respuesta con base a lo que hemos visto hasta ahora. Primero vamos de lo más básico a lo más complejo. Entonces, vamos a colocar el flujo de caja libre del primer año, el proyectado, que en este caso es de $115,000, dólares anuales. Y tenemos un costo promedio ponderado de capital, un WACC, de 13% anual. Y además tenemos una tasa de crecimiento
el 6% anual. Con base a esta información, nosotros podemos calcular el valor actual neto. Con los conocimientos que hemos adquirido hace instante nada más, donde, cuando tenemos aquí flujo de caja perpetuos y crecientes, tenemos un BAN donde tenemos que dividir el flujo de caja libre proyectado entre el costo promedio ponderado de capital menos la tasa de crecimiento menos la inversión inicial. Señores. Y esta es la fórmula que me va a permitir desarrollar este tipo de razonamientos lógicos. Entonces, el BAN sería, el valor actual neto, sería el flujo de caja libre proyectado dividido entre el costo de capital menos la tasa de crecimiento. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es esta primera parte, señores. Ahora bien, tengo que restar la inversión. Y la inversión no la he colocado. No pasa nada, la colocamos ahora mismo. Colocamos la inversión. Y la inversión es de 1.000.000. Vamos a darle formato de número. La inversión es de 1.400.000. 1, 2, 3 dólares. Bien. Ahora sí, podemos trabajar. Igual, el flujo de caja libre dividido, abrimos paréntesis, el costo promedio ponderado de capital menos la tasa de crecimiento, y eso le restamos la inversión. Ahora sí puedo restar porque fíjense que la inversión le he colocado en positivo. Y la respuesta sería que debe emprender el negocio. Y la respuesta sería, claro que sí, afirmativa, ¿no, señores? Porque tenemos un BAN positivo, es decir, que el proyecto de inversión está cubriendo el costo de capital y además está generando riqueza. Hasta ahí, señores, tenemos la primera parte, sencilla. Y luego en la parte B, fíjense que me hace una pregunta interesante. La compañía está un poco insegura acerca del supuesto de la tasa de crecimiento, lo cual es razonable, ¿no, señores? Es decir, estamos evaluando un proyecto asumiendo una tasa de crecimiento G de manera perpetua. Pero ¿qué pasa si no crecemos a esa tasa? ¿Qué pasa si la tasa de crecimiento es otra? Entonces me cuestiona y me dice, ¿a qué tasa de crecimiento constante alcanzaría la empresa el punto de equilibrio? Entonces, me está haciendo una pregunta muy importante y va a ser el pan nuestro cada día más adelante. Me está haciendo la siguiente interrogante. Me está diciendo, ok, con 6% el proyecto va. Es decir, si los flujos crecen perpetuamente al 6%, el proyecto es rentable. Pero me pregunta, pero ¿y qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si no crezco 6? Si crezco menos. La pregunta sería, ¿cuál sería la tasa de crecimiento? Me está pidiendo la tasa de crecimiento mínima. La tasa de crecimiento mínima. ¿Cuál sería la tasa de crecimiento mínima? Entonces, cuando me pide la tasa de crecimiento mínima, yo hago una analogía
Y digo, no, ok. Y digo, no, ok, el BAN, que es el indicador que estoy tomando como evaluación, está en función, en este caso, de la tasa de crecimiento. Todo lo demás, digo, ceteris paribus, es decir, todo lo demás permanece constante. Es decir, la variable X sería la tasa de crecimiento y la variable Y sería el BAN. Noten ustedes que si la tasa de crecimiento aumenta, el BAN lo hace. Y si la tasa de crecimiento decrece, el BAN lo hace. En este caso, negativo sale. Entonces, tenemos un modelo financiero donde tenemos la variable X y la variable Y. Si usted tiene identificada la X, que sería la tasa de crecimiento, y la Y, que es el BAN, usted puede utilizar la herramienta que se encuentra en datos y se llama análisis de hipótesis. Doy un clic en análisis de hipótesis y me aparece un cuadro de diálogo. Y en este cuadro de diálogo, ahora mismo voy a usar la herramienta buscar objetivo. Y en buscar objetivo me pregunta, Juan, ¿cuál es tu objetivo? Y yo le digo, ¿sabe qué? Mi objetivo es el BAN. ¿Y qué quieres con el BAN? Yo quiero encontrar el equilibrio, y el equilibrio en términos de BAN quiere decir que BAN sea cero. Ahora, para el que BAN sea cero, me pide, ¿qué quieres que cambie? Cuando el Excel me pide, ¿qué quieres que cambie? El Excel se está refiriendo a la variable X. Esto es la X, señores, y esto es la Y. O sea, la Y va a ser el BAN y la X va a ser la celda que cambie. Y, y cuando me dice con el valor es lo que quiero que tenga mi Y, en este caso el BAN. Entonces, yo le digo, ok, el BAN quiero que sea cero. Perfecto. Hemos dicho, acá debo seleccionar, me rectifico, debo seleccionar. Esto no escribir. Solo se escribe en la celda que dice con el valor. Entonces, le doy buscar, Excel, busque. Y listo, el Excel buscó y el que busca encuentra, como dice la Biblia, ¿no? El que busca encuentra. Y la tasa de crecimiento mínima que debería esperar sería del 4,9% anual. En consecuencia, señores, en consecuencia lo que estoy diciendo es que la tasa mínima de crecimiento que podríamos tolerar como piso, ¿qué quiere decir? Como piso quiere decir que en realidad debería bajar como piso a 4,79. Ya si cae por debajo de 4,79, digamos, ¿qué pasaría si quisiéramos a 4? Ya el BAN se tornaría negativo. En consecuencia, la tasa de equilibrio, correcto, el BAN negativo como lo menciona Belín. En consecuencia, la tasa mínima sería del 4,69%. Y lo que hemos hecho nosotros ahora claramente es un análisis de sensibilidad, ver hasta dónde es sensible la caída de la tasa. Señores, ¿se entendió el ejemplo? ¿Les quedó claro? Gracias, Evelyn. Gracias, Fran. Perfecto, tengo todo. Sí, muy bien, excelente. Perfecto. Sigamos entonces con la diversión. Gracias, Ricardo. Licenciado, Muy bien. Entonces, licen- adelante. una consulta, disculpe, Este, en la pregunta A, cuando nos dice para sacar el rango con esa fórmula, yo lo hice suponiendo 400 años, ¿no?
y creo que no me salió lo mismo, pero Hizo la, no sé si es correcto lo que hice. hizo la predicción a 400 años. Ok, perfecto. Sí, me salió. A ver, hizo la analogía. No nos cuesta nada hacerlo. Lo hacemos rapidito para responder la inquietud del colega. Perfecto. Estoy haciendo una proyección de los flujos de caja libre a 400 años. Los de caja libre. Tenemos la inversión, que en este caso es 1.400.000. El primer flujo de caja es 115.000. Y este flujo va a crecer, Fran, a una tasa. Perdón, Fran me preguntaba. O Daniel fue. Daniel, bien, ahora sí, perdón, Daniel. Daniel, uno más la tasa de crecimiento que menciona Daniel. Ok, ahí. He hecho crecer el flujo. Y replico la fórmula hasta el flujo 400. Obviamente va a salir números eh, muy grandes, pero no pasa nada si no se ven. Y lo que voy a hacer es aquí, voy a calcular el RAN nuevamente, en dólares, que sería con la función BNA, donde me pide la tasa, que es el costo de capital, me pide los flujos, todos estos flujos, los 400, más la inversión inicial, ¿sí? RAN, perdón, Daniel, ahí quizás alguito, ¿no? Revise su fórmula, Daniel. Sí, ya lo corregí, sí, sí, me dio igual 242. Excelente, Sí, y excelente. si yo lo quiero hacer 500, 600 es lo mismo también, ¿no? Así, Totalmente. Excelente. ya, gracias, Lice, eso Muy nomás. bien, excelente. Entonces, aquí tenemos, voy a colocar flujo de caja libre, perpetuo 2. Bien. Muy bien. Ahora, ya que adelante tengo una pregunta, Fran, adelante. Una consulta, esta proyección es indiferente si lo hacemos por mes o por año. Excelente pregunta, Fran, ¿no? Excelente pregunta. Ahora, vamos, les responderé de lo macro a lo micro, ¿ya? Desde lo macro, cuando nosotros hablamos de evaluación de inversiones, lo hacemos bajo la lógica de presupuesto de capital, lo que vemos de forma conceptual. Y cuando nosotros hablamos de presupuesto de capital, estamos hablando de decisiones de inversión estratégicas. Es decir, decisiones de inversión estratégica que su impacto se ve en el largo plazo, no en el corto plazo. En consecuencia, cuando nosotros evaluamos decisiones de inversión estratégica que son fuertes, generalmente los flujos que se utilizan para la evaluación son anuales, ¿correcto? Eso lo vemos no quiero decir en toda la literatura, porque uno cuando dice toda la literatura, uno no se ha leído todo ni ha visto todo, ¿no es cierto? Pero le puedo decir en todo lo que he visto, y además concuerdo con la lógica, se hacen proyecciones anuales bajo la lógica del LP, largo plazo. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar, como le mencionaba un ejemplo, una discoteca, por ejemplo, en nuestro país, en Bolivia, la discoteca, pues,
tienen periodo de vida menor a un año. Si usted quiere invertir en una discoteca, pues en ese caso los flujos que va a hacer van a ser mensuales. Vamos a asumir que a lo mucho tenga una vida de 8 meses. Es decir, 8 meses hacemos la proyección de los flujos. Entonces tendríamos, por la naturaleza de la inversión, flujo de caja mensuales. En ese caso, la tasa también tiene que estar expresada en meses, ya no tasas anuales. Si tuviésemos un costo de capital anualizado, dividiríamos entre 12, simplemente, ¿no? Muchas gracias, perfecto, me quedó claro. Excelente, excelente, excelente. Perfecto. Ahora bien, hacemos un ejemplo más antes de receso, ¿no? ¿Estamos todos alerta todavía? Yo puedo. ¿Ustedes? Ok, vamos. Claro. Sí, Excelente, sí, excelente. se le agradece. Muy bien. Entonces, como estamos con energía todos, nos vamos al ejemplo de optimización para que en la segunda parte nos aboquemos solamente a la TIR. Bien, les decía que en el tema de optimización, aquí tengo un ejemplo preparado para ustedes, donde fíjense ustedes que tenemos nosotros una empresa donde tenemos diferentes proyectos de inversión. Tengo proyectos de inversión desde la A, B, C, D, E, F, G, H, I. Un conjunto de proyectos de inversión, cada uno tiene una inversión diferente, tiene una inversión diferente y, y han hecho una proyección a 5 años. Entonces son proyectos que tienen un riesgo similar al negocio de la empresa, por lo tanto, han usado una tasa del 10%. Y lo que me preguntan es, ¿qué proyecto debería aceptar si los proyectos son independientes y no existe racionamiento de capital? Cuando ustedes escuchen el concepto de racionamiento de capital, quiere decir, hagan de cuenta, un grifo, ¿no? Con chorros infinito de agua, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y la agua sea dinero. Es decir, que el dinero no sea un problema. Es decir, cuando el dinero no es un problema, hay que hacer todos los proyectos de inversión que se pueda. Pero eso no ocurre, ¿no es cierto? Bueno, eso solamente ocurriría, digamos, en el sector público, digamos, ¿no? O sea, es decir, que el gobierno tenga un presupuesto, digamos, un presupuesto y le diga, bueno, tienen este presupuesto, hagan proyectos. Y hacen proyectos a diestra y siniestra para ejecutar ese dinero y quizás no importa la rentabilidad de los mismos, ¿no? Ni los beneficiarios. Solamente lo que implica es, estoy pensando mal, ¿no? Pensando mal, es algo que pasa mucho en América Latina, ¿no es cierto? Que muchas veces algunos gobiernos ejecutan proyectos y luego después esos proyectos a veces ni existen, si existen están mal hechos, pero eso sería una lógica, por ejemplo, de no existe racionamiento de capital en el sentido que hay mucho dinero, ¿no? Pero siempre dinero va a ser un recurso limitado. Pero en el campo empresarial, generalmente existe un presupuesto para nuevas inversiones. Hay un presupuesto. En este caso, en la alternativa B me dice, tenemos un presupuesto de 200.000 bolivianos. O sea, lo normal es que exista racionamiento de capital, es decir, un presupuesto limitado para hacer todas las inversiones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es más respuesta. Adelante, Franz, tengo una pregunta. Tiene la mano levantada, Franz. No, hace rato le hice la Ah, consulta, ah, ok, porque me quedó ok. claro. Se quedó levantada la mano. ¿La puede bajar, Ah, Franz, su mano, por favor? a Gracias. ver, Ahí donde dio la manito, de la otra vez. Gracias. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dar respuesta a este problema. Antes de ir a nuestro break, voy a pegar aquí. Ok. Y lo que vamos a hacer aquí
el costo promedio contable de capital, en este caso, me menciona que es del 10%. 10%. Y entonces lo que voy a colocar aquí es el BAN para cada proyecto de inversión. Como el costo de capital es el mismo para todos los proyectos de inversión, entonces yo digo, ok, BAN, BAN, selecciono la tasa, selecciono la tasa, selecciono la tasa, la inmovilizo la tasa porque es la misma para todos los proyectos de inversión. La inmovilizo, punto y coma, selecciono los flujos de caja más la inversión. Cierro paréntesis, enter. Perfecto, ahí tenemos diferentes proyectos de inversión. Y en la alternativa, en la pregunta, en la A, voy a copiar la pregunta A. A, clic derecho, pegar, y me dice, ¿no? ¿Qué proyectos se deberían aceptar si no existe racionamiento de capital? Es decir, el dinero no es problema. La respuesta sería, por ejemplo, si me voy a formato condicional, barra de datos, fíjense que todo me aparece en verde, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todos los proyectos son rentables, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería todos, porque tengo recursos para hacer todos. Es decir, si todos los proyectos son rentables, debería aceptar todos. Ojo, recuerden que en esta parte del curso estamos solamente viendo la mitad de la verdad, ¿no? Y cuando yo le digo la mitad de la verdad, recuerden que la verdad completa es las dos R. R, R. Rentabilidad, riesgo. En esta parte estamos viendo solamente rentabilidad. Entonces, si solamente fuera por la métrica rentabilidad, el indicador BAN afectaría a todos porque todos me aportan rentabilidad. Pero sin embargo, ya en una situación B, la cuestión cambia. Porque el enunciado me dice, el enunciado me dice, ¿qué proyectos debería aceptar si tengo ya racionamiento de capital? Es decir, tenemos un presupuesto máximo de 200.000 bolivianos. ¿Cuáles de estos proyectos debería seleccionar? ¿Cuáles? Entonces, ahí nosotros estamos ya bajo la lógica de la optimización. Y para optimizar la toma de decisiones, el Excel tiene una herramienta que se llama Solver. Solver. Está en datos. Si no les aparece a ustedes ahora en su pantalla, en su computadora, el Solver, en datos, en la pared superior, fíjense. Si no les aparece, lo pueden habilitar. Se van a ir a archivo, opciones, complementos, y fíjense que en complementos activos, yo lo tengo al solver habilitado. Pero sin embargo, si usted no lo tiene habilitado el solver, seguramente le va a aparecer aquí, en esta parte, en la parte de complementos inactivos. Si esto fuera cierto, que tuviera en esta parte, usted le da, por ejemplo, aquí, imagínese que esto sea el solver, le da ir, lo tiquea y le da aceptar y aparece. Señores, ¿pudieron habilitar el solver? Los que no lo tienen.
Sí, me dice Belín. ¿Los demás me están siguiendo con el análisis o están en su computadora, señores? Sí, sí, lo habilitamos. Perfecto, excelente, excelente, excelente. Entonces, para usar, si nosotros queremos usar el... Sí, me dice Percy, perfecto. Si nosotros queremos usar la herramienta Solver, entonces tenemos que armar un modelo financiero. Un modelo financiero. Y recuerden ustedes que un modelo financiero es Y en función de X. ¿Sí? Tenemos que encontrar nuestra y nuestra X. Perfecto. Entonces vamos a comenzar a modelar. Vamos a colocar aquí decisión. Vamos a hacer aquí una decisión que sí sea 1 y que no sea 0. O sea, vamos a usar números binarios. 1 sí, 0 no. Entonces, en primera instancia, como no sé nada, voy a hacerme, que voy a hacer todas, o sea, en otras palabras, le voy a decir sí a todo, ¿sí? 1 a todo. Quiere decir que sí a todo. 1. 1 significa sí. Sí vamos a hacer la inversión. Ok. Esta va a ser la decisión. Le voy a colocar en amarillito. Entonces, esto viene a ser mi X. Mi variable de decisión. Entonces, necesito mi Y. Mi Y. Y acá voy a hacer un cálculo intermedio. Miren. ¿Cuál va a ser mi Y? Que voy a colocar. Y aparece una métrica que se llama BAN global. Voy a aprovechar una de las ventajas del BAN. Recuerden ustedes que una de las ventajas del BAN era la aditividad, que quiere decir que se pueden sumar los banes. Entonces, si todos los proyectos yo los hago, yo quiero saber cuánta es mi riqueza. Entonces, agarro una función que se llame suma producto, agarro la función suma producto, y la función suma producto, señores, me pide 2 matrices. Pero pueden ser más de 2, pueden ser 3, 4, 5. Pero en este caso solamente 2 matrices voy a ocupar. La matriz 1 va a ser la matriz BAN, y la matriz 2 va a ser la decisión. Perfecto. La matriz 1 va a ser la matriz BAN y la matriz 2 va a ser la matriz de decisión. Señores, ¿hasta ahí se entiende? Profesor, una duda. Adelante. Y si solamente tuviéramos 3 proyectos, mayormente se va a regir en base al BAN, no a las inversiones. Ah, no. No termino todavía. La inversión hay que tomarla en cuenta. Correcto. Solo que ahora no Ah, lo ya, toman ya, en ya. cuenta. Ujú. Perfecto. Excelente. Excelente pregunta. Acá estamos hablando del BAN. Muy bien. Ok. Bien. El BAN en bolivianos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me ha hecho la función? Por ejemplo, miren. Si no hago este proyecto, ¿qué pasa con el BAN? Caen, ¿no, señores? Caen. ¿Estamos con la lógica? Es decir, si no hago un proyecto, pues, por ejemplo, si no hiciera algún proyecto, le colocaría 0. Gracias, Evelyn. Entonces, pero aquí tengo mi Y, tengo mi X. Pero ¿qué pasa? Existe una restricción. Tenemos un presupuesto máximo. Eso es una restricción. Entonces, tengo que trabajar con esa restricción. Entonces, aquí voy a colocar el presupuesto total. Si decido, caramba,
si decido hacer todas las inversiones, ¿cuánto será mi presupuesto? Suma producto, nuevamente, de todas las inversiones, multiplicada por todos los 1. Ese es el presupuesto total. Enter. Me sale negativo porque, bueno, acá está todo negativo, pero le voy a colocar un menos delante para trabajar en términos absolutos. ¿Qué quiere decir ese numerito? Ese número quiere decir que si decido hacer todos los proyectos, la inversión total, o sea, el presupuesto total sería de 567.000 bolivianos. Pregunto, ¿podría hacer todo el proyecto? ¿Todos los proyectos? No, No, porque tenemos cabalmente una restricción, correcto. Tenemos cabalmente una restricción. Y la restricción es que los 200.000, bueno, un cero menos. Nosotros tenemos una restricción. Tenemos una restricción, o sea, no podríamos hacer. Perfecto. Muy bien. Nosotros tenemos ahora mismo una restricción. Correcto. Tenemos una restricción. En consecuencia, señores, entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar, por una parte, que el ban se pueda maximizar. Yo quiero el ban máximo, pero cumpliendo este presupuesto. Ahora mismo no lo cumplo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles debería hacer? Podría hacerlo de manera manual, ¿sí? Pero mejor es ocupar herramientas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, nos vamos a ir al solver de Excel y vamos a pedirle al solver que nos ayude. Y le vamos a decir lo siguiente: solver, primero, venga, ayúdeme. Y me va a aparecer un cuadro de diálogo donde el cuadro de diálogo es cuando el Excel conversa con nosotros. Y me hace preguntas. Me dice, ¿cuál es tu objetivo? Entonces, cuando nosotros hablamos del objetivo, señores, nos estamos refiriendo que el objetivo va a ser siempre la Y, la variable de salida. En este caso, el objetivo va a ser el ban. Luego el solver me pregunta, ¿qué quieres que haga con esta variable? ¿Quieres que maximice? ¿Quieres que minimice? ¿O quieres un valor puntual? En este caso nosotros, señores, ¿qué queremos con el ban? ¿Maximizarlo? Correcto, No. queremos maximizar, así que Ah, lo ok. dejamos en máximo. Correcto. Ahora, gracias. Pero también dice maximizar, muy bien. Luego el Excel me dice, ok, Juan, cambiando las celdas, cuando el Excel me pide, me dice cambiando las celdas, lo que me está diciendo, para que yo maximice, ¿qué decisión, Juan, quieres que yo tome? Me dice el Excel. Y yo le digo, Excel, quiero que tú tomes la decisión de cambiar estos números. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Señores, Sí, bien, sí. perfecto. sí, sí. Muy bien. Excelente, gracias, Hugo. Ahora bien, esta es la decisión, gracias, Pedro, esta es la decisión que vamos a tomar, pero
tenemos restricciones. Es decir, hay restricciones. Y acá me dice, ¿qué restricciones existen? Yo le digo, bueno, hay una importante, hay una restricción. La restricción es que el presupuesto que nosotros tenemos tiene que ser menor o igual a ¿qué? 200.000. A 200.000. Correcto. Esa es una restricción. La restricción de presupuesto, porque estamos con racionamiento de capital. Entonces le doy, ok, aceptar. Ok, además tenemos otra restricción. Recuerden que les dije que la decisión solamente puede ser binaria, es decir, 1 o 0. Entonces, eso es otra restricción, por ejemplo. Agrego otra restricción y digo, estos aquí solamente pueden ser números binarios. Es decir, solamente pueden ser unos o ceros. Y le doy a aceptar. ¿Lo tenemos, señores? Sí. Perfecto. Excelente. Excelente. Y le digo, ok, resuelva. Resolverle hoy. Aceptar. Entonces, ¿qué ha pasado, señores? El solver ha tomado la decisión y me está diciendo, ¿sabe qué, Juan? Si usted quiere maximizar su ban, los proyectos que tiene que hacer usted es el proyecto B, tiene que hacer usted el proyecto D, tiene que hacer usted el proyecto E, tiene usted que hacer el proyecto G, y tiene que hacer usted estos dos proyectos, el proyecto L y el proyecto J, señores. Si usted hace esos proyectos, estaría maximizando el ban. No existe otra combinación óptima. Esta es la combinación óptima. ¿Se entiende, señora? ¿Qué les parece la herramienta? Interesante. ¿Qué les parece? ¿Algún derrame cerebral? ¿Todo bien? Dicen, Ah, para usar estas herramientas, ¿qué curso uno tiene que pasar de Excel? En realidad, Excel avanzado, me sí, imagino. correcto, sí, está en el rango de Excel avanzado, correcto, totalmente. No me deja de sorprender el Excel hasta ahora, de cuento. No, no, el Excel es una herramienta, ¿no? Y los que son de mi época, o contemporáneos, o quizás un poco más antiguos que mi persona, en edad, Era este, Access. sí, no, no, y más Y todavía, otro, no existía, digamos, no era, había. No era existía. manual. Sí, yo creo que soy mayor que usted. No, no sé qué edad tiene usted, pero me imagino que soy mayor. Pero bueno, el Excel vino para ayudarnos, ¿no? Y hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo siempre que podamos, usar sus bondades lo vamos a hacer, ¿no? Genial. Bien, señores, nos damos unos 10, 12 minutos de break y volvemos por la segunda parte. ¿Les parece? Perfecto. Excelente, excelente. Regresamos entonces en 12, 13 minutos. Excelente, gracias. Listo, Lisa, nos vemos.